Mis padres dijeron que no había lugar para mí en el retiro familiar, pero sí lo hubo para 118 personas. No reclamé, actué, y horas después, mi madre gritaba como nunca. Mis padres me dijeron que este año no habría lugar para mí en el retiro familiar. Ni una cama, ni un sofá, ni siquiera un espacio en el suelo. Lo dijeron con tanta naturalidad que no pensé mucho en ello. Hasta que lo vi. 9 horas después, mi madre gritaba por teléfono. Pero eso vino después. Todo empezó con un comentario casual de mi amiga Natalia, como si estuviera hablando del clima. ¿Y qué tal el retiro?, preguntó mientras removía su copa de vino. ¿Qué retiro?, respondí, fingiendo desinterés. Ella soltó una risita y ladeó la cabeza. Me mostró su teléfono. Una publicación de mi hermana. Una foto tomada desde lo alto, probablemente con un dron, en la que se veía un complejo vacacional junto a un lago. Había 118 personas posando en filas perfectamente organizadas, como si alguien estuviera intentando batir un récord familiar. Justo en el centro, colgaba una pancarta enorme: Retiro Anual Familiar 2025. Reconocí a todos. Mis padres en primera fila, mis 6 hermanos, sus parejas, sus hijos. Primos que no veía desde hacía años, incluso suegros, amigos, hasta vecinos de la infancia. Todos con camisetas coordinadas y credenciales plastificadas con sus nombres. Todos menos yo. Ah, dije con una sonrisa forzada. Técnicamente, no estuve ahí. Natalia parpadeó, como si no supiera cómo responder. Oh, ya veo. Intentó seguir con el tema, pero levanté los hombros con indiferencia y tomé un sorbo de vino. No valía la pena explicarlo, no ahí. Con 6 personas hablando sobre leche de avena y ofertas de viajes como si todo fuera perfectamente normal. No mientras pasaban brochetas de camarón como si no faltara nadie. Así que hice lo que he hecho toda la vida. Sonreí, asentí. Me reí de una historia que apenas escuché. Sostuve miradas, incliné la cabeza. Me mostré serena. Por dentro, el corazón me latía como si hubiera recordado algo urgente. 10 minutos más tarde, me disculpé para ir al baño. Caminé por el pasillo hasta llegar al tocador. La luz parpadeaba sobre mi cabeza. Cerré la puerta con suavidad y me senté al borde de la bañera. Olía a jabón de lavanda y a gel para el cabello. Saqué el teléfono. Abrí Instagram. Decenas de imágenes. Brunch frente al lago, noches junto a fogatas, mis hermanos cargando a sus hijos pequeños. Mis hermanas con vestidos coordinados y gorras con el logo del retiro. Incluso vi a mis padres bailando lentamente bajo unas guirnaldas de luces. Alguien organizó todo eso. Con tiempo, con listas, con cronogramas, con hojas de cálculo. Había un hashtag, #retiro para reconectar. Entonces lo recordé. Aquella llamada semanas atrás. Le pregunté a mi madre, sin darle demasiada importancia, ¿harán algo este año para el retiro? Ella contestó apresurada, será algo pequeño, no hay lugar para todos. No hay lugar para todos. Y no hice más preguntas. Me enseñaron desde pequeña, como buena hija intermedia, a no insistir, a no incomodar, a no ocupar demasiado espacio. No pedí fechas, no pregunté quién iba. Supuse que, si algo se organizaba, me avisarían. Seguí deslizando el dedo por la pantalla. 118 personas. En una foto grupal donde mi ausencia resaltaba como un hueco en una sonrisa. Y lo más ridículo es que no era la primera vez. Tenía 10 años cuando me dijeron que no cabía en la fiesta de cumpleaños de un primo. A los 15 descubrí que toda la familia había ido a pasar un fin de semana al lago sin mí. Ni siquiera estaba en el grupo de mensajes. Recuerdo haber ayudado a preparar bolsitas de regalo para uno de esos retiros. Incluso planché camisetas personalizadas. Y aún así, ahí estaba yo, sorprendida, como si todavía esperara algo. Las lágrimas llegaron sin aviso. No lloré con drama. No era de ese tipo. Eran esas lágrimas discretas que aparecen sin hacer ruido, pero arden igual. Alguien tocó la puerta. ¿Estás bien? Era la voz de Natalia. Sí, solo me cayó mal algo. ¿Ya salgo?, respondí, esforzándome por sonar normal. ¿Te traigo algo? No. Tranquila, estoy bien. Esperé un minuto más. Me levanté, me lavé la cara. Me miré al espejo. No parecía ni triste ni enojada. Solo, vacía. Me limpié el rímel con papel higiénico, que se deshizo en mi mano, y solté una risa breve, incrédula. Me enderecé, ensayé una sonrisa frente al espejo. No era cálida ni falsa, solo suficiente para disimular. Y salí como si no hubiera sentido que el suelo se me había ido bajo los pies. La cena seguía. Alguien reía. Alguien abría una botella de vino. Otro explicaba cómo asar coliflor de la forma perfecta. Me senté, comí postre, fingí normalidad. Nadie se dio cuenta, pero algo dentro de mí había cambiado. Algo profundo. Ya no necesitaba preguntar qué habían hecho, ni por qué. En ese momento no lo sabía, pero estaba a solo 24 horas de tomar una decisión que cambiaría todo. Solía pensar que la soledad era cosa de quien no tiene a nadie. Pero es mucho peor cuando estás rodeada de gente, de tu propia familia incluso.
Y aún así te sientes como una invitada no deseada en tu propia vida. Soy la cuarta de 7 hermanos. No la del medio, exactamente. Más bien el punto muerto. La que se olvidan en el coche, literalmente. Aunque regresaron por mí antes de salir del estacionamiento, así que supongo que no cuenta. Mi familia es grande, ruidosa y musical. Como una especie de versión moderna de los Von Trapp, sin dictaduras, pero igual de abrumadora. Todos cantan. Algunos tocan instrumentos. 2 se dedican a la música profesionalmente. Las cenas familiares tenían armonías vocales. Los shows de talentos eran obligatorios. Las presentaciones grupales se grababan y subían a YouTube. Yo soy desafinada. Durante mucho tiempo no lo supe. Cantaba en la ducha, tarareaba en el coche. Hasta que a los 7 años, durante un cumpleaños, me uní al canto y mi hermana mayor hizo una mueca como si la hubiera herido con una flauta. Clara, por favor, dijo, estás arruinando la armonía. Nunca entendí del todo lo que significaba, pero las risas hablaban por sí solas. Se volvió un chiste recurrente. Clara, la que arruina el ambiente, Clara, la que apaga la fiesta. En una ocasión, mi hermano hizo un ranking con los 7 hermanos ordenados según su talento musical. Yo ni siquiera aparecía. En el pie de foto escribió, algunas cosas no se pueden medir. Durante años intenté hacer reír. Pensaba que quizá eso era lo único en lo que podía destacar. Pero mis intentos siempre caían en saco roto. Mi humor seco no funcionaba con una familia que adoraba el humor exagerado y ruidoso. Incluso inventaron un término, una broma de Clara, como sinónimo de chiste fallido. Y lo usaban, entre ellos también. Eso fue tan Clara, decían, aunque yo ni estuviera presente. Recuerdo que una vez le pregunté a mi madre si pensaba que yo era graciosa. Me miró como si le hubiera preguntado si tenía alas. Eres inteligente, dijo con una sonrisa tenue. Pero graciosa, no precisamente. Después de eso dejé de intentar. En la escuela solía probar mi humor con algunas amistades, pero siempre me contenía por miedo al silencio incómodo. Me volví callada, servicial, amable. Y eso, al parecer, funcionaba mejor. Con los años, empecé a escribir cosas graciosas, reflexiones absurdas, escenas incómodas convertidas en pequeñas historias. No me consideraba una persona divertida, solo alguien intentando entender por qué siempre sentía que no encajaba. Hasta que un día decidí leer lo que había escrito, en voz alta, frente a un público. Fue en un micrófono abierto de un local pequeño. Luces pobres, sonido terrible y un micrófono que chispeaba si respirabas cerca. Pero esa noche, la gente rió. No por compromiso, no por lástima. Se rieron de verdad. Sentí algo que nunca antes había experimentado. Me enganché. Pasaron meses antes de que se lo contara a alguien de mi familia. Ya llevaba varias presentaciones, sin grandes logros virales ni vídeos circulando, pero con públicos reales, carcajadas reales y sets que me costaba creer que eran míos. Aquel día, estábamos todos reunidos después de cenar. Mi padre contaba por enésima vez una historia vieja y cada quien respondía como siempre, siguiendo su papel. Entonces, aclaré la garganta y dije, he estado haciendo algo de comedia últimamente. Todos me miraron. ¿Actuando?, preguntó mi hermana menor con una sonrisa burlona. Sí, en un pequeño club del centro. Es stand-up. Mi hermano soltó una risa. ¿Tú, sobre un escenario? Respondí tranquila. Bueno, no es un estadio. Más bien suelos pegajosos y cerveza rancia, pero sí, un escenario. Volvieron a reír, no con crueldad, pero con ese tono de incredulidad con el que alguien reacciona si le dices que te estás entrenando para ir al espacio a los 30 años. Nunca has sido graciosa, dijo mi madre con dulzura. Pero qué lindo que tengas un pasatiempo. Quise creer que era solo sorpresa, que cuando me vieran en escena, entenderían, que por fin estarían orgullosos, que tal vez esa etiqueta de la que no da risa se borraría. Los invité. Elegí una buena fecha, viernes por la noche, buen público, ambiente cálido. Me puse una blusa nueva, repasé mi rutina hasta sabérmela de memoria, llegué temprano y aparté asientos. Miraba la puerta cada vez que alguien entraba. Un par de personas que habían venido a otra función me saludaron. Alguien halagó mis zapatos. El lugar se fue llenando poco a poco. Seguí esperando, hasta que el presentador dijo mi nombre. Nadie había llegado. Mientras caminaba al escenario, escaneé la sala una última vez. Ni un rostro familiar. No fue como un golpe directo. Fue como si todo el aire decidiera desaparecer. Pero sonreí. Comencé con una frase ligera. Rieron. Encontré el ritmo. Y triunfé. Esa noche, alguien se acercó para decirme que no se reía así desde hacía meses. Otra persona me preguntó dónde podía seguir mi trabajo. Debí haberme sentido orgullosa, pero solo podía pensar en el asiento vacío que había reservado para mi madre en la tercera fila. Una vez escuché que la vida del comediante consiste en hacer reír a otros mientras uno llora por dentro. Esa noche lo entendí más que nunca. Después de eso, dejé de invitarlos. No por rencor, sino para protegerme. Nunca volvieron a preguntar por ello. A veces, si alguien en la familia sacaba una canción nueva o un primo organizaba una gira,
alguien decía. Clara sigue con su cosa esa de la comedia, como si tejiera gorros para ardillas. Yo seguía sonriendo, asintiendo, riéndome de sus chistes. Pero algo en mí cambió. Dejé de esperar que aparecieran. Dejé de pensar que el remate podría no ser yo. No planeé hacerlo. Esa es la parte curiosa, o trágica, o simplemente humana. Después de enterarme del retiro familiar al que fueron todos menos yo, mientras comía sobras en casa fingiendo que no me importaba, abrí la computadora. Me quedé mirando el cursor parpadeante durante 20 minutos. Luego escribí algo. No era mi tipo de humor habitual. No era pulido. Solo era sincero. La noche siguiente tenía una función. Planeaba hacer mis historias de siempre, anécdotas incómodas, mi teoría de que la leche de avena es básicamente cartón licuado y una reflexión sobre cómo la frase "retomemos esto luego" debería tener su propio rincón en el infierno. Pero cuando dijeron mi nombre, dejé las notas en la mochila y subí con algo distinto. Muchos comediantes, dije al micrófono, empezaron porque sus familias reían con sus chistes. Yo empecé porque la mía no lo hizo nunca. De hecho, inventaron una categoría para eso, una broma de Clara. Como los chistes de papá, pero peores y contagiosos. El público rió, así que seguí. En mi casa, si decías un chiste malo, no era solo un fracaso, era un escándalo. Debería haber tenido mi propio documental, La chica que no era graciosa. Esa línea recibió aplausos. Conté cómo todos mis hermanos cantaban, incluso los más pequeños parecían tener ritmo. Y yo era la espectadora asignada, la porrista familiar, pero sin entusiasmo. Y entonces solté la línea. La semana pasada, mis padres me dijeron que no había espacio para mí en el retiro anual de la familia. Después invitaron a 118 personas. La reacción fue un resoplido colectivo. Mi favorita. Dejé que flotara un segundo más. Así que sí, supongo que no era el resort lo que estaba lleno, sino su idea de quién pertenece. Me bajé entre aplausos de pie, pero no me sentía victoriosa. Era como arrancar una astilla que llevaba demasiado tiempo clavada. Dolía, pero por fin podía respirar. A la mañana siguiente, a las 7:03 de la mañana, mi teléfono sonó. El nombre de mi madre apareció en pantalla. Lo dejé sonar. Volvió a llamar. Una vez, otra, hasta 5 veces. Cuando respondí la llamada, fue más por una mezcla de curiosidad y presentimiento. Ni siquiera saludó. No hubo pausa. Comenzó de inmediato a gritar. ¿Cómo te atreves? Espetó con una voz cargada de rabia. Alguien vio tu numerito. Nos dijeron lo que dijiste. Nos dejaste en ridículo. No preguntó si estaba bien. Ni siquiera disimuló un mínimo interés por lo que yo pudiera estar sintiendo. Solo furia, sin filtros, sin matices. Fue una rutina de 10 minutos, dije con calma. Ni siquiera mencioné nombres. No hacía falta, me interrumpió con enojo. Todo el mundo sabe quiénes somos. Tus hermanos tienen una reputación que cuidar. ¿Y eso justifica excluirme? ¿O seguimos fingiendo que eso nunca ocurrió? Respondí, sarcástica. No contestó. ¿Sabes lo que dijo tu hermano? Que podría perder un contrato por esto. Y tu hermana está avergonzada. Dice que en internet la llaman falsa. ¿O sea que la gente me creyó? Pregunté. Silencio. Colgó sin decir más. No lloré. Ni siquiera me sentí enojada. Fue algo más frío, más profundo. Como si una vez más me confirmaran que su imagen les importa más que yo. Al mediodía, los mensajes del grupo familiar empezaron a llegar. Mi hermana mandó un texto eterno, casi una novela, diciéndome que siempre me había apoyado, lo cual era cómico si recordaba que una vez le dijo a su novio que yo era tan inexpresiva que era imposible que tuviera sentido del humor. Mi hermano me mandó un audio que sonaba como una mezcla de comunicado institucional y reproche pasivo. Creo que es dañino que mezcles los temas familiares con tu contenido. Siempre te ha costado respetar los límites, ¿no? Decía, ¿límites? Como el de no poder asistir a un retiro con 118 personas porque, al parecer, yo era demasiado. Una prima opinó que quizá yo estaba exagerando, que seguramente había sido un malentendido, como si yo hubiera malinterpretado por error una invitación masiva, a la que casualmente fui la única en no recibir. Una tía dijo que iba a rezar por mí, otra, que había destrozado el corazón de mi madre. Y, sinceramente, parte de mí quiso explicar, dar contexto, decir, no era mi intención lastimar a nadie. Solo quería decir lo que nunca me dejaron. Pero me di cuenta de que nadie estaba pidiendo aclaraciones. Solo querían que me callara, que volviera a ser la hija del medio que siempre aguanta, que traga sin decir palabra, que mantiene la armonía a su costa. Y yo ya estaba agotada. Esa noche, grabé un vídeo. No era parte de una rutina. No era una parodia. Era solo yo, sentada en el sofá, con una sudadera ancha y una taza que no estaba tomando. Hola, dije. Supongo que algunos ya vieron mi último monólogo. Al parecer, incomodó a ciertos familiares. Hice una pausa, respiré. Pero escuchen. Si durante 20 años tu familia te repite que no eres graciosa y una noche, frente a cientos de extraños, todos se ríen hasta llorar,
tienes derecho a hablar de ello. Tienes derecho a sanar a tu manera. No grité, no di nombres, no hizo falta. Solo conté lo que viví. Durante años pensé que yo era la persona menos divertida del planeta, porque mi familia me lo decía. Y después, frente a un público desconocido, me di cuenta de que no era falta de humor. Era que mi humor no era el suyo. Y está bien. Miré directo a la cámara. Y por cierto, añadí, si organizas un retiro familiar con 118 personas y dices que no hay espacio para tu hija, no te sorprendas si esa hija termina hablando de ello. Subí el vídeo, cerré la laptop. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí que tenía que prepararme para la reacción de alguien más. Solo me quedé ahí, en silencio, esperando. El vídeo no solo tuvo impacto, fue una explosión. Lo publiqué pasada la medianoche. Pensé que quizá tendría algunas miles de visitas. Tal vez se haría algo viral. Subestimé cuánto la gente agradece la honestidad cruda y sin adornos, dicha en voz baja y con una sudadera puesta. Al mediodía ya había superado las 300.000 visualizaciones. A las 6 de la tarde era tendencia con el hashtag almohadilla lo dijo Clara. Y para la mañana siguiente ya rozaba el 500.000. Y ahí estaban, frente a mi puerta, cuando salí a buscar café. Mis padres, 2 de mis hermanos, parados en el porche como si yo fuera el jefe final de un videojuego que nunca se tomaron la molestia de aprender a jugar. Tienes que borrarlo, dijo mi padre, sin saludo previo. Estaba rojo de ira. Mi madre tenía los labios apretados y temblaba, conteniéndose. Mi hermano, digamos que se llama Pablo, porque claro que es Pablo, tenía los brazos cruzados, como si posara para una campaña sobre disciplina. Nos has dejado en ridículo, dijo mi madre. Nos convertiste en una burla. Yo no los convertí en eso, contesté, con la voz más tranquila del mundo. Ustedes solos lo hicieron. Yo solo lo puse en forma de chiste. Pablo dio un paso al frente. No puedes andar publicando esas cosas sin consecuencias. Eso es difamación. ¿Y dónde estaban todos cuando los invitaba a mis presentaciones y nadie aparecía? Le respondí. Ahora resulta que si ven mis contenidos. Venimos a hablar con calma, dijo mi padre, mirando nervioso hacia el jardín del vecino. ¿Podemos pasar? No, respondí con firmeza. Y solo para que lo sepan, si empiezan a gritar, los voy a grabar. Y lo voy a publicar. Parpadearon como si los hubiese abofeteado. ¿Estás amenazando a tu propia familia?, dijo mi madre, visiblemente alterada. No, respondí con calma. Estoy protegiéndome de las mismas personas que me excluyeron de un retiro familiar con 118 asistentes. Y que luego se indignaron porque lo mencioné en mi monólogo. Chad murmuró algo por lo bajo. No me molesté en preguntar qué. Saqué mi teléfono y abrí la cámara. Fue como si les hubiera apuntado con un arma. Se echaron para atrás. Ya está, dije cerrando la puerta sin más. Me quedé observando a través de la mirilla. Mi madre parecía a punto de gritar, mi padre no sabía dónde meterse, y Chad tenía esa expresión tensa de quien está calculando su próximo movimiento legal. Y no me equivoqué. 3 días después recibí una especie de carta legal. Bueno, más o menos. Estaba escrita en Times New Roman, con márgenes irregulares y más errores ortográficos que un correo fraudulento. El asunto decía: preocupación urgente familiar. Era de Chad. Al parecer, decidió enviarme un cease and desist, exigiendo que eliminara el vídeo o enfrentaría consecuencias legales por deformación. Sí, con esa palabra mal escrita. No sabía si reírme o aplaudirle la creatividad. Técnicamente, Chad tiene un título en Derecho, pero en Comercio Internacional, y trabaja en cumplimiento normativo en una empresa de logística. El caso más grave que ha visto probablemente involucraba una silla de oficina defectuosa. No le respondí. En lugar de eso, hice un vídeo. No mencioné nombres, ni mostré el documento real. Solo leí una versión totalmente ficticia de una carta legal, repleta de errores gramaticales y con música dramática de fondo. He recibido una solicitud para retirar mi vídeo, dije con tono serio, porque aparentemente mencionar que no me invitaron al retiro familiar es ahora un crimen federal. ¿Algún lugar? La libertad de expresión está llorando. Subí el vídeo un jueves. Para el viernes, tenía 900.000 vistas y 3 propuestas de entrevistas. A la gente le encantó, especialmente el tono sarcástico y la supuesta firma al final. Atentamente, Chad el justiciero. El sábado bloqueé a todos, sin excepciones. Había guardado una pequeña esperanza de que alguien, solo uno, se acercara a decirme ¿nos equivocamos?, o simplemente ahora te entiendo. Pero no. Cada mensaje que recibí era sobre cómo controlar el daño, sobre apariencias, sobre la vergüenza pública. Nunca una disculpa, nunca una pregunta sobre cómo me sentía. Así que respondí con lo único que les correspondía: silencio. Salí de los chats grupales, cerré el Facebook, archivé el Instagram. Incluso eliminé de Spotify cada lista de reproducción compartida. Mi madre me envió un último mensaje antes de ser bloqueada. Has hecho que tu familia sea la burla de todos. Espero que estés orgullosa.
orgullosa. Y, honestamente, no era orgullo lo que sentía, pero tampoco vergüenza. Sentía libertad. Las consecuencias no tardaron. Algunos de mis hermanos, que trabajan en el mundo musical, comenzaron a perder contratos menores. Las marcas no querían asociarse con una familia envuelta en polémicas virales. Lo irónico es que de repente también les llovían invitaciones a podcast. Todos esos programas con nombres como Hablemos de Verdad o Lo Crudo y Lo Real. Querían entrevistarlos sobre cómo era crecer con Clara. Algunos aceptaron. Nunca dijeron mi nombre, pero cuando tu hermano aparece en un programa titulado Primero la familia y dice: hay quienes viven para hacerse las víctimas, no hace falta más contexto. Mientras tanto, los creadores de contenido hicieron lo que mejor saben hacer: investigar. Uno encontró el Facebook de mi madre. Otro rastreó el nombre del resort a partir de una foto etiquetada por un primo. En poco tiempo, algunos incluso se presentaron en la puerta de mis padres buscando declaraciones. 2 semanas después, mis padres vendieron la casa. Oficialmente, era para reducir gastos. Pero ambas sabemos que no fue por eso. Se mudaron a otra ciudad sin decir nada. Una de mis hermanas eliminó sus redes sociales. Otra publicó un mensaje ambiguo sobre tomarse un descanso de la vida pública. Y yo, no hice ningún anuncio. No celebré. No bailé sobre las ruinas. Solo seguí haciendo vídeos. No sobre ellos, al menos no directamente. Contaba historias, anécdotas, cosas cotidianas. Cosas que hacían a la gente reír, que les hacían sentir comprendidos. Y entonces empecé a leer los comentarios: gracias por decir lo que yo no puedo. Pensé que era la única. Esto me pasó a mí. Por primera vez en mi vida, no me sentí sola. No fui el chiste de nadie. No fui el remate. Fui simplemente Clara. Y por primera vez, eso fue suficiente. 1 año después, sigo sin tener contacto con mi familia. Y la verdad, no extraño el ruido. Ahora tengo amigos de verdad. Gente que se ríe conmigo, no de mí. Gente que me ve. La comedia despegó. Renuncié a mi trabajo, empecé a hacer giras, y por primera vez me despierto emocionada por lo que hago. Después de cada show, se me acerca alguien para decirme: creí que solo me pasaba a mí. Y no, nunca es solo a ti.